Paz para todos. Esperando que sigan disfrutando los momentos y las oportunidades que Dios nos permite vivir en esta tierra. Tener vida y vivir un día más es una buena ganancia. Tengan la bondad de sentarse. Para mí es un privilegio enorme poder presentarme primeramente delante de Dios y luego del pueblo que Dios ha redimido de las manos y de las garras del enemigo. De allí Dios nos sacó, de allí Dios nos rescató, de las garras y del fuego eterno. Por ello debemos de estar altamente agradecidos con el Eterno porque nos permite disfrutar, respirar, que nuestro corazón late normal. Es una ganancia enorme realmente estar en este lugar y compartiendo las hermosas y bellas palabras del Eterno. Esas palabras que nos llenan de ánimo, de entusiasmo y de fuerza para poder continuar y de esta manera no perder el boleto hacia la vida eterna. Quiero compartir en esta mañana de sábado este hermoso tema, esperando desde antes no ofender. Enfriamiento espiritual. Enfriamiento espiritual. ¿Por qué tocar este tipo de áreas? Porque es importante que nosotros nos acerquemos un poco más al Eterno, que nosotros nos comprometamos un poco más y dar un paso al frente para estar siempre cerca del Eterno. Enfriamiento espiritual, cosa que nos pone a pensar y lamentable condición. El enfriamiento espiritual es una lamentable condición, pero es la triste realidad. Cuando te vas apagando, cuando te vas consumiendo, cuando te vas retirando del Eterno y estás con un pie más afuera que adentro. El peligro del frío espiritual es que es lento, no es a la carrera. Para enfriarse no es que usted va a ir a la carrera. Esto va poco a poco. Poco a poco te vas apagando, poco a poco el fuego se va terminando, poco a poco te vas alejando del Eterno y de la familia de Dios. ¿Cuáles son los síntomas del enfriamiento espiritual? ¿Cuáles son los síntomas que produce el enfriamiento espiritual? Ya no se puede disfrutar como antes lo hacíamos en el culto. Ya se disfruta menos y vamos menguando poco a poco, con un paso hacia atrás y otro paso más atrás, de modo que poco a poco se va cayendo el creyente. Poco a poco la llama del fuego de Dios se va apagando y va quedando nomás las brasas y luego va quedando en cenizas. Y cuando esto queda en cenizas, estarás en cero delante de Dios, o más bien, estaremos en cero delante de Dios.
Poco a poco te vas alejando de Dios, como le dijeron a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Y cuando tú te alejas, cuando yo me alejo del primer amor, cuando yo me retiro, me voy aislando del principio que Dios me ha mostrado, seguramente mi vida va a ser un caos. Si estamos en esta zona, en este círculo, estamos en zona de riesgo. Según el dictamen del enfriamiento, sientes un cansancio y una pereza espiritual que ya no tienes fuerzas para orar, para cantar, para evangelizar, para llevar el mensaje. Ya no contestas los mensajes, las llamadas ya no las contestas para atender. El cordero que está enredado en el problema, a la oveja que está deprimida. Y esto, hermanos míos, es bastante peligroso. Sientes ese cansancio y esa pereza espiritual extremadamente profunda. Ya no vienes a este lugar con aquella alegría, sino que vienes por una rutina y por salir del paso. Cuando se viene a este lugar, se viene para adorar a Dios. Aquí no es un salón de plática, no es un salón de bromas. Aquí es un salón de concentración para ponerle atención al Creador, para platicar con el Creador, a ver qué Él me dice. Y esto más redes sociales que Dios. Me importan más las redes sociales que Dios. Es lamentable en sábado estar saliendo y entrando a este lugar para contestar los mensajes, para contestar y estar conectado con las redes sociales. Poco me importa lo que el predicador, lo que el director de alabanza, lo que el orador está haciendo. Poco me interesa. Repito, si tú te encuentras en esta zona, estás en zona de riesgo. Dijo uno por ahí, mejor cómodo en casa y atrás de cámaras. Y aquel versículo que dice, ya se terminó. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Dios iremos. Es mejor un día en tus atrios que 1000 años fuera. Se terminó, fue aterrizando poco a poco. El refrigerio, la refrigeración espiritual te conduce, te seduce a pecar sin límite alguno. Para el que está frío, pecar es algo normal, hermanos. Algo normal, algo que está al alcance de mi mano. No mide la frontera de la transgresión hacia Dios. No observa, ni analiza las consecuencias que le vendrán. Y dice en su interior, ¿a qué lo hace? ¿Y por qué yo no? Sin medir la consecuencia. La palabra de Dios, hermanos, iglesia, es directa y al pecho, al centro. Cuando el predicador predica al centro, a lo directo y al pecho, póngale usted atención,
porque allí es donde habla Dios. Y vamos a ver cómo aquel que fue enseñado, instruido de parte de Dios para no hacer lo malo, ahora lo hace. Y dice en su consciente, en su corazón, delicioso, sabroso y delicia es hacer lo malo. Este mensaje no es para los inconversos. Este mensaje es para la iglesia. Este mensaje es para que usted despierte de su consciente, de su estado. Porque cuando usted no lee, cuando usted no se mete en el círculo, no es protagonista en el reino de Dios, usted corre el peligro. Repito, este mensaje no es para los inconversos, es para nosotros como iglesia. Y vea la congregación de Israel una vez que cayó en el enfriamiento espiritual. Y mire lo tremendo que escribe el profeta Isaías. Un versículo que lo leemos una y otra vez, pero que pensamos que era para Israel, pero que pensamos que es para el inconverso. Amados, haciendo este tema, me di cuenta que estas palabras no son para el inconverso, no son para la persona inconversa, son para mí y son para ustedes. Dice Isaías 5:3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, entre mí y mi iglesia, entre mí y mi congregación. Juzguen, juzguen ustedes, decía. Y dice el versículo 20, hablando de esta congregación y hablando del enfriamiento de esta congregación. Y mire cómo actuaban. 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno. Lamentable condición. Después de haber sido restaurado, después de haber sido sanado, después de haber sido enseñado, se da vuelta la tortilla, se da vuelta el corazón y dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cambiaron lo bueno por lo malo y se dieron vuelta. Y la iglesia del siglo XXI que está hoy, que hoy somos nosotros, ¿cómo estará? ¿Hará la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿O no hay diferencia? Todo es común. Todo es común. Si no marcamos la diferencia, hermanos, seguramente al final vamos a tener ese problema grave. Versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Dios contra su pueblo, porque cambiaron lo bueno por lo malo y se fueron tras cosas inmundas, tras cosas que no eran agradables. Y el furor de Dios se encendió. Versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Dios contra su pueblo y extendió contra él su mano. Y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Cuando no marcamos la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, tarde o temprano,
la mano de Dios se manifestará en cualquiera de nosotros. Vivir para Dios no es fácil, hermanos. Prepararse para Dios no es fácil, hermanos. Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado por no haber hecho la diferencia entre las demás naciones. Póngale cuidado. Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi iglesia. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Cuando la protección de Dios se quite de mi vida, corro el riesgo afuera de ser eliminado, de ser destruido. Dios tiene una cerca, así como la tuvo para Israel, que era la esposa, también la tiene hoy para nosotros. Ese vallado, esa cerca, ese cuidado. Pero debemos entregar el corazón, los sentimientos al Creador del universo. Dice la palabra, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y también los defiende. Si yo tengo esta convicción, seguramente tendré siempre la protección del Eterno en mi vida y en mi familia. Esto sucede cuando estamos extremadamente fríos. Todo lo malo es agradable. ¿Estará el pueblo de Dios yéndose por otro camino, por otro lado, sin hacer la diferencia? En cierta ocasión, Dios tuvo que sacudir a los líderes y pastores y al mismo pueblo a despertarse, porque estaban en una mala condición, ruina espiritual, conformismo espiritual. Esta área, este punto, este pensamiento, esta idea es tremenda, hermano. Cuando usted está en la ruina espiritual, cuando usted no piensa en grande en la obra de Dios, cuando usted es conformista, no crece. La iglesia es como el negocio. Se nota cuando el negocio crece. Y la iglesia es lo mismo. Se nota cuando la iglesia, que es el negocio de Dios en almas, va para arriba, nada para abajo, sino que para arriba. Los felicito porque hoy pudieron llenar esta área a mi derecha. En el 2018, en el 9, en el 10 y en el 11, aquí se llenaba, hermanos. 170 en la mañana, 300 o 280 en la tarde. Estaban en mala condición y en ruina espiritual, y Dios tuvo que sacudir, porque cuando estás dormido y bien dormido, literalmente hablando, a veces ni con un balde de agua bien frío no te levantas. Bien dormido. No comparto yo a la gente que viene a dormir acá. Si usted viene a dormir acá, mejor quédese en casa, soñando tranquila, tranquilo ahí, nadie lo va a estar molestando, nadie le va a hacer bullita, roncando a discreción. Esdras. Mire qué manera de despertar. Esdras escribe unas palabras impactantes. Esdras capítulo 1 y el verso 5, y póngale atención. Entonces se levantaron los jefes
de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Había trabajo, había obra, había proyecto, pero aquellos estaban dormidos espiritualmente. Qué lamentable es seguir a Dios, pero caminar dormido y no mover ni siquiera la uña del dedo meñique para hacer por la obra de Dios. Lamentable, lamentable condición, lamentable caso. A esta gente Dios tuvo que sacudirla, Dios tuvo que despertarla. Vámonos, vámonos, vámonos a construir la casa de Dios, y todos manos a la obra. Pero cuando estás en el refrigerador, metido en el refrigerador, dormido allí, no vas a hacer una vuelta por la obra de Dios. Y Dios no solamente despertó a los líderes y a los pastores y al pueblo, sino que despertó también a Ciro, para que Ciro entrara en acción y despertara y hubiese movimiento acerca de los planes de Dios. Ahí mismo en Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todo el reino de la tierra. El único que puede poner manos a la obra, proyecto en acción, no proyecto a largo plazo, hermano. Cuando uno tiene un proyecto, trata de ponerlo en acción lo más pronto posible, porque la iglesia es como el negocio. De hecho, ahí está escrito: negociad entre tanto que yo vengo. Si usted va a hacer algo para Dios, hágalo. Hágalo. No lo haga a largo plazo. El enfriamiento espiritual no permite tampoco amar. Recuerdo en la Zapote Norte, pocos pero mucho amor. Pocos pero mucho amor. Recuerdo que el hermano Mesa y el hermano Lolo llegaban con la bolsa de manzanas, llegaban con el mínimo, llegaban con la naranja, y todavía no solamente llegaban con la naranja, sino que tomaban el cuchillo para partirla y dármela. Eso no lo voy a olvidar. Pero cuando hay enfriamiento espiritual, no vas a ningún lado. Y mucho peor si has dejado tu primer amor, como le sucedió a aquella iglesia. El enfriamiento espiritual no te permite amar, porque tu corazón es un freezer, porque tu corazón es un refrigerador. Y cuando el corazón está duro, nadie lo ablanda, hermano. Hay solo la espada de Dios de dos filos. Es la que puede entrar ahí y penetrar y romper el sello ese. Repito este comentario: el enfriamiento espiritual no te permite amar.
Hay una profecía en la Biblia que se viene cumpliendo poco a poco. Poco a poco se viene cumpliendo y viene llegando y viene entrando a este lugar y se va manifestando. Y los pastores que predicamos acá debemos dar la alerta, hermanos. Demos el alerta que estamos en zona de riesgo. La palabra profética no se detendrá, sino que continuará cumpliéndose. Y depende del pueblo, depende de la iglesia, depende de nosotros. Si decaemos y caemos en el hoyo del refrigerador. Si estás congelado, ya no vas a amar. Si estás congelado, ya no vas a abrazar. Y si te abrazan, te haces el arisco. ¿Sí? Bien arisco. Y pone aquí estos hombros los pone bien duros para que no lo abracen. Es tremendo, hermano, esto. En la Zapote Norte no era así. Recuerdo las palabras de la hermana Ana Cáliz, que fue la que se acercó a mí. Eso no se me va a olvidar jamás. Usted se va a quedar con nosotros. 27 años creo que hace ya. Usted, me dijo la hermana Ana Cáliz, se va a quedar con nosotros, se va a quedar acá. Y esas palabras a mí no se me van a olvidar jamás. Pero cuando el amor termina, cuando el amor se enfría, cuando la profecía se cumple en tu corazón y en tu vida, das la paz, pero de mala gana. O no la das tampoco. Mateo 24:12. Mateo 24:12. Quiero decirte que esta es una profecía. Esta es una profecía que debe cumplirse y que se está ya cumpliendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos será un refrigerador. Y por haberse multiplicado la maldad, si la maldad entró aquí en el pueblo de Dios, no se sumó, ni se restó, ni se dividió, sino que se multiplicó, hermano. Y si la maldad dentro de la iglesia se ha multiplicado, imposible será que yo voy a amar. Imposible será que me una al equipo y al grupo que labora para el reino de Dios. Allá que lo haga él solo que mire cómo hace. Tremenda posición, tremendo enfriamiento, lamentable enfriamiento. Se metió y se multiplicó la maldad. Por eso somos como somos hoy. Y de aquí para allá, sálvese quien pueda. Felicito hoy a los diáconos, a los ministros que tienen a bien contestar la llamada y devolverla. Pero hay unos que usted los llama, brilla por su ausencia, ni mensaje. Si alguien llama a los pastores de la iglesia, hay mucha gente que se aboca a mí. Si alguien llama, es porque está pasando algún momento y necesita ayuda, necesita una palabra, necesita una oración, aunque sea por llamada. Pero cuando no contesta el pastor, tendré entonces que alimentarme a mí mismo. Dijo un noticiero por allí: por la maldad las iglesias están vacías y por esto el amor de muchos pereció, falleció ya. Poco interés por el amor a Dios, poco interés por la obra de Dios, poco interés por el ministerio que Dios me dio.
así raquítico, así estamos bien. Qué mente tan pobre, qué mente tan lamentable tener cuatro miembros en el ministerio que Dios me ha dado, y así está bien, hermano. Con 3 lo hacemos, así vamos bien. Lamentable condición. Nada de visión por mejorar. Así estamos bien. Nada de visión por mejorar. Poco interés por ir a buscar al pecador. ¿Se acuerda la condición de aquella iglesia de la Odisea usted? ¿O no ha leído? ¿O no toma la palabra? ¿O no la analiza? Bueno, si hay quien no trae ni el himnario, ya no lo camina. Dice en su mente y en su corazón, en su frío corazón, en su enfriamiento, dice, todos los signos del himnario me los sé. Estás mintiendo, hombre, es mentira. Mentira. Ya no camina la Biblia. Ay, la Biblia, y Dios dice que todos con espada de 2 filos en mano, dice allá el salmista. Ahí está escrito, hermanos, todos dice con espada de 2 filos en mano. Ya sé lo que va a predicar, hermano, yo ya sé. Por aquí va. Es lamentable, hermanos. ¿Se acuerda de la condición de aquella iglesia de la Odisea? Ojalá no sea esta nuestra condición. Poco me importa si aquí solo se congregan 30. Tantas maneras que hay para hacer producir. Poco me importa si en el recibimiento de sábado solo llegan 4. Así está bien, hermano. Estamos bien, excelente. Hasta un like. Lo digo con garantía. Lo digo con posición, porque yo estuve en el viernes. Y allí, hermano, éramos de 9 a 11 hermanos listos para meter el arado. Y había aquella unión, y había aquel equipo de trabajo, había aquella comprensión, había aquella hermandad, había aquel fuego. Ojalá no sea nuestra condición como la iglesia de la Odisea. Y dice el libro del Apocalipsis, hablando del tema, en el capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Póngale atención. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Qué dijo el principio de la creación a la iglesia de la Odisea? ¿Qué le dijo? Y hoy se lo está diciendo a la iglesia de Honduras aquí en Tegucigalpa. ¿Qué le dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ni frío ni caliente. Si no eres ni frío ni caliente, estás muerto. Estás muerto en vida. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré
de mi boca. Dice el principio, no lo dice el hermano Sixto, lo dice el principio de la creación. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está como ese corazón dócil y frágil para atender la voz de Dios? ¿O está duro como el hielo? Lamentable condición. Si aquí fuésemos dinámicos, hubiese llamado en cada predicación por la necesidad de aquella persona. Pero si no hay visión, si no hay proyección, si no hay proyecto, no se hará. ¿Cómo estará mi corazón para con Dios? Estará tibio, calientito. Camina calientita usted para dar un tema, para hablarle al vecino. Camina calientito usted para predicar. Camina calientita usted para alabar al Rey. ¿O está como aquella mujer, la mujer de Lot? ¿Qué le dijo Pablo el apóstol a los de la iglesia en Éfeso? Despiértense ustedes que duermen y levántense de entre los muertos. Había aquí en esta iglesia descuido espiritual y estaban más muertos que vivos. Efesios 5:14 creo que es. Allí dice. ¿Cómo es entonces una persona cuando está fría? Es como el cadáver, es como el muerto, que no siente absolutamente nada. Con toda razón, Dios le mostró y amó a aquel hombre que se llama Ezequiel y le mostró aquel gran valle de esqueletos en aquel valle. ¿Estaremos nosotros como el esqueleto? Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos levante y nos mueva y nos despierte. A este profeta Dios le encarga esto. Y por motivo de tiempo voy a cerrar con estas palabras. Y espero que usted se las lleve. Ezequiel capítulo 37. ¿Cómo le dice Pablo en Efesios 5:14 a la iglesia ubicada en Éfeso? Despiértense ustedes que duermen y levántense de entre los muertos. Aquellos estaban vivos, pero espiritualmente estaban metidos en el refrigerador, congelados y muertos en vida. Y así precisamente en esta condición estaba el pueblo de Israel. Póngale atención a esto, con esto cierro. Dice Ezequiel capítulo 37 y el verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y le dije: Señor Dios, tú lo sabes. 4. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. ¿Cómo estaban entre aquellos huesos? Tenían abierto el oído, ¿verdad? Tenían abierto el oído porque escuchaban. Pero la profecía apunta que estaban muertos en vida.
y que eran nomás esqueletos. Qué feo un esqueleto andante, ¿eh? Un esqueleto guindado, ¿cómo lo mira usted? Guindado así puesto arriba ahí. ¿Cómo se mirará? Sin espíritu, sin tendones y sin carne. 4. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Solo Dios, hermanos, me podría restaurar. Solo Dios me podría calentar. Solo Dios me podría meter en el fuego de la esperanza. Versículo 9, 10 y 11. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Dios, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa, son la congregación, son la iglesia de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Cuando se sequen, cuando se vaya marchitando el corazón y se vaya secando los huesos, porque cuando un hombre o una mujer se retira de Dios, queda en la miseria. Y si Dios le da vida, permanecerá hasta el final. Que Dios les bendiga, hermanos, que sigan disfrutando de este sábado, y para mí siempre va a ser una alegría grande compartir junto a ustedes este mensaje. Paz para todos, hermanos.